Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el Padre José Luis Peralta. Estamos celebrando el martes de la primera semana del tiempo ordinario. Espero que todos hayan tenido un bendecido tiempo de Navidad en el que se renovó el interior, en el que volvemos a reconocer y recordar que Dios se ha quedado con nosotros. El día de hoy el Evangelio nos habla de Jesús, un Jesús que habla con autoridad, un Jesús que nos enseña a desarrollar un pensamiento crítico. Nuestro Evangelio el día de hoy está tomado de Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo sacudió al hombre con violencia y dando un alarido salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de ayer estábamos celebrando el bautismo del Señor. Presenciábamos, escuchábamos cómo Juan el Bautista se expresaba de él y dice que vio bajar al Espíritu Santo en forma de paloma. Los cielos se abrieron y se manifestó toda la gloria en Jesucristo. Ahí se nos estaba dando a conocer lo que es la divinidad de Jesús. El día de hoy Jesús empieza su labor, empieza su misión, trae la buena nueva. Y nos dice que se reúne en una sinagoga. Ahí era donde se impartía la enseñanza, era la institución de la enseñanza. Ahí en la sinagoga era donde se acostumbraba a hacer tres cosas: oración, lectura de la palabra de Dios y la exposición de ella. Se explicaba la palabra. No había música, ni canto, ni sacrificios. Se podría decir que el templo era lugar de la adoración y de los sacrificios. La sinagoga era el lugar de la enseñanza y de la instrucción. Entonces, si uno tenía un mensaje que predicar, la sinagoga era el lugar normal para predicarlo y era lo que Jesús estaba haciendo ahí. Jesús inicia su enseñanza y lo hace de una forma única. Jesús enseñaba como ningún otro. Jesús no enseñaba como los escribas. Los escribas siempre estaban citando, nunca tenían una palabra propia. En este momento, Jesús llega y da un conocimiento, una enseñanza única, que mueve los corazones, que mueve las conciencias. Y es algo que tiene Jesús, que nos enseña a pensar, nos enseña a orar, nos enseña a meditar, nos enseña a tomar buenas decisiones. Por eso les hablaba de un pensamiento crítico. A lo mejor no estamos tan impuestos mezclar un pensamiento crítico y la fe, pero créanme que van muy de la mano y Jesús hoy nos lo quiere enseñar, porque es necesario que nosotros aprendamos a pensar, aprendamos a hacer nuestra la palabra de Dios para ponerla en práctica y así nos dé mejores resultados. Entonces, quiero hablarles un poquito acerca de cómo podemos desarrollar nosotros esto, de pensar, de tomar mejores decisiones. Y luego les voy a hablar de lo que son los espíritus inmundos de aquel hombre que fue liberado de un demonio. Entonces vamos con la primera parte. Jesús enseñaba con autoridad. Entonces Jesús usa toda su capacidad, tanto intelectual, emocional, espiritual, y identifica el problema. Por eso nosotros en nuestro momento de oración hay que identificarlo. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué me miran así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que hice? Una vez que identificas, entonces empezamos a ver cómo puedo solucionar este problema.
Es una parte muy importante que nosotros tenemos que desarrollar en nuestras vidas. Tenemos que aprender a llegar a las conclusiones por las cuales o por lo que estamos viviendo. Y no nos hagamos tontos con que no sé qué es lo que está pasando, no sé qué es lo que trae. Siempre hay algo, siempre hay un motivo y es bueno que estemos alerta de eso que está sucediendo. Por eso te digo, hay que identificar el problema. Una vez que identificas el problema, hay que investigar. Ya tienes un panorama más amplio de lo que está pasando. Ya tienes un conocimiento, ya no dices no sé qué es lo que trae, no sé qué es lo que está pasando, sino que ahora investigas. Para poder encontrar la mejor solución es importante investigar un poco más. Durante ese proceso de investigación hay que intentar recopilar la información que está relacionada con el problema, qué es lo que está sucediendo. Hay que ver los datos, hay que ver la información, hay que ver lo que sucedió, las palabras que se dijeron y así ir resolviendo poco a poco aquello, pero al menos lo entiendes y te dices, hay un motivo por el cual esta persona, este problema, esta situación está como está. Entonces, una vez que vamos juntando, que hemos investigado y que tenemos más información, entonces nos damos cuenta que poco a poco se va dando esa conclusión de lo que está pasando. No se trata de seguir nuestros instintos, sino de realizar una investigación que nos ayude a encontrar la mejor opción, en el que no solamente te enfocas en la culpa o en lo que el otro hace, pero también te enfocas en lo que tú haces. Entonces, una vez que identificas el problema, que investigas, ahora te vas dando cuenta cuáles son esos datos que tienes. Y tienes que ir deshaciéndote de aquello que no te ayuda, de aquello que es más de instinto, de resentimiento, de coraje. Aquí es donde ponemos las cartas sobre la mesa y vemos qué es lo más importante, qué es lo que te ayudará para evaluar lo que está sucediendo, encontrar una conclusión. Y aquí es donde te haces preguntas. ¿Por qué se dio esto? ¿Qué sucedió? ¿Hablé indebidamente? ¿Dije palabras que no fueron adecuadas? ¿El tono de voz? ¿Mi acción ofendió a la otra persona sin darme cuenta? ¿Qué es lo que yo necesito ir cambiando? Y tratamos de buscar la mejor solución. Y hay que tener en cuenta que hay más de una solución, hay muchas soluciones. Entonces los problemas que enfrentamos son complejos y no es fácil de entender. Pero mientras vamos pensando y vamos desarrollando esta capacidad, créeme que se va convirtiendo en algo más sencillo. Y nos ayuda a llegar a un punto en el que podemos entender, en el que podemos tomar una decisión. Hay que analizar nuestra decisión. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta de que hay algo que sí hice mal. Hay algo que tengo que componer en mi vida. Creo que el pensamiento crítico es más que nada para poder entender las situaciones y no decir no sé qué es lo que está pasando, porque siempre sabemos qué es lo que está pasando. Y es que desarrollar este proceso de pensamiento crítico nos ayuda a poder entender lo que la otra persona está viviendo, pero también lo que nosotros estamos viviendo y lo que estamos ignorando y a lo que no le estamos dando importancia. Eso es lo que yo veo que nos enseña Jesucristo. La palabra de Jesús es poderosa y eficaz. Por eso hoy nos enseña con autoridad, diferente de los escribas, quienes enseñaban citando autoridades. Hoy la palabra de Jesús es poderosa y eficaz. No solo instruye, sino que sana y libera. El día de hoy yo puedo creer que con este evangelio Dios se sumerge en las heridas del ser humano. Dios se encarna en las heridas del ser humano y si nosotros le permitimos es un Dios que nos sana. En el tiempo de Jesús se creía que había miles de demonios, todo tipo de demonios. Por eso tenían que estar alerta y tenían que estarse cuidando de todos esos demonios. Pero llegó la palabra de Jesús, llegó la persona de Jesús, que es poderosa y eficaz. Jesús combate y expulsa el poder del mal que se apoderaba de las personas y que las iba aislando, no solamente de la gente, sino de sí mismas. Por eso podemos decir que la lectura constante de la palabra de Dios ayuda, no solo a conocer a Jesús y su doctrina, sino que ejercen un poderoso influjo en nuestra vida, especialmente en nuestra salud espiritual. No solamente espiritual, pero también física. La palabra de Dios nos libera de ataduras y de frustraciones.
La palabra de Dios nos enseña a pensar. La palabra de Dios nos enseña a ser sinceros con nosotros mismos y ser capaces de ver nuestros errores. Con esa enseñanza, con esa autoridad, nos enseña a vivir. La palabra de Dios nos ayuda a expulsar demonios, demonios de envidia, de celo, de tristeza, de depresión, de las adicciones y de tantos otros demonios. Pero depende de nosotros, qué tanto queremos escuchar esas palabras que Jesús dice con autoridad, qué tanto queremos aprender de ese maestro que tiene tanto que enseñarnos en la vida ordinaria. Ojalá el día de hoy podamos escucharlo, ojalá el día de hoy podamos maravillarnos y que al escuchar su palabra, al escuchar su evangelio, nos libere de tantas cosas que traemos en este momento en nuestro corazón. Y no sé qué estás viviendo en este momento en tu corazón, pero lo que yo te puedo decir es que yo en este momento vivo miedos, tentaciones y avaricia. Pero hoy me dice Jesús que tiene poder para liberarme, si yo quiero. Pero también me dice que tengo que poner de mi pensamiento crítico, tengo que hacer algo, tengo que ponerme a trabajar. No es solamente Dios ayúdame, sino que aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Ojalá que cada uno de nosotros podamos desarrollar ese pensamiento crítico. Ojalá todos podamos escuchar esas palabras de Jesús que nos dice, que nos habla con autoridad y que nos sana al mismo tiempo. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y que todos tengan un excelente día. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.